Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los participantes el día de hoy, por hacer de este un día verdaderamente especial. Y lo que realmente puede hacer especial este día es lo que celebramos y conmemoramos. Amén. Y normalmente para celebrar o para hablar de la Navidad se escoge algún texto bíblico del inicio del ministerio terrenal de Jesús, ¿cierto? De esas maravillosas historias del anuncio, del nacimiento, de la adoración recibida, como lo vimos. Sin embargo, hoy hemos seleccionado para esta mañana un texto que no habla del comienzo de la historia, sino que nos va a contar el final de la historia, el punto que le da sentido a todo, donde realmente podemos comprender el hilo conductor de toda la historia de la redención, el punto culminante de la obra redentora de nuestro Salvador. Los de la vieja guardia recuerdan esta canción por allá en el 90 quizás, de Marcos Vidal, llamada El Niño de Belén. Y esta canción lo que hace es invitarnos a ver el cuadro completo, a no quedarnos simplemente con la historia del establo en Belén, sino que el verdadero propósito de Dios encarnándose en ese pesebre es la cruz, la obra redentora, y un día resucitar. Y no solo eso, sino saber que un día ese niño de Belén va a regresar, va a volver y va a ser juez de todo, va a ser el juez de absolutamente todo. Es decir, tenemos que considerar la historia completa, y parafraseando lo que dice el autor de Eclesiastés, siempre el final del asunto va a ser mejor que el comienzo. Porque hay cosas que comienzan bien pero terminan mal, ¿cierto? Hay cosas que bien comienzan pero terminan mal. Entonces hay que esperar el final, y el final es lo que es realmente importante, y el final es maravilloso. Porque nuestro Señor no se quedó siendo un niño, sino que creció, tuvo un ministerio terrenal maravilloso, pero un día fue a la cruz a morir por amor a cada uno de nosotros. Y no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, subió al cielo y un día volverá por cada uno de nosotros. Y esta es la realidad que nos narra toda la historia bíblica. Toda la Biblia tiene este hilo conductor, toda la narración bíblica apunta hacia este momento, hacia este lugar. Es decir, para ver verdaderamente el sentido de la Navidad, no hay que ver a Belén solamente, hay que ir al Gólgota, hay que ir a ese monte donde nuestro Señor ofreció su vida en rescate por nosotros, porque estábamos separados de Dios. Y la Biblia es la narración de que esta es la historia de nuestra salvación y de nuestra redención. Y entender esto, entender que la palabra de Dios es verdad, debe traer descanso a nuestra vida, que la palabra de Dios se cumple, que es probada, que es recta, que permanece para siempre, que su palabra es lámpara que alumbra nuestros pies, amén, que es sal, que es la fuente de recompensa, que es buena, que es bendición. Y yo creo que solo aquellos que entienden esta realidad bíblica pueden acercarse con la fe y el arrepentimiento que se requiere para ser verdaderamente salvo. ¿Quiere que le diga algo? Además de orar, el mayor servicio y el mayor regalo que usted le puede ofrecer a una persona es explicarle el sentido de la Biblia. Explicarle lo que la Biblia es y lo que dice acerca de nuestra condición, pero sobre todo acerca de la persona de Jesús. El mayor servicio que usted puede prestar es eso. Yo quiero mostrarle en esta mañana esto en un texto ubicado en Lucas 24. Lucas 24, capítulo 13, nos va a narrar la aparición o la primera aparición en el Evangelio de Lucas después de la resurrección de Jesús. Y Jesús se va a unir a unos seguidores que estaban llenos de dudas, confundidos. Y no era que no creyeran, sino que al parecer su entendimiento era deficiente, tenían un entendimiento deficiente. Y Jesús viene a disipar la oscuridad y la confusión y viene a traer luz a estas personas. Lucas 24, verso 13, ¿ya lo tiene? Dígame amén, bien fuerte. Como le dije, nuestro texto no va a hablar del comienzo, va a hablar del final de la historia. Y dice el verso 13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Hermano, si el comienzo de la historia es maravilloso, el final es mejor. El final es muchísimo mejor. En esta porción de la palabra de Dios hay 3 escenas bien marcadas de 2 personas que no pertenecían a los discípulos del primer círculo de Jesús. Estas personas quizás habían conocido a Jesús en medio de su ministerio terrenal y también habían hecho sus propias expectativas acerca de Jesús. Y las 3 escenas que este pasaje nos muestra, en primer lugar, es la confusión de estos discípulos que van caminando. Lo vemos ahí en el verso 13 al 24, cómo ellos están confundidos, no saben, no era lo que esperaban, no entienden muchas de las cosas que han sucedido. En segundo lugar, vemos una exposición que hace Jesús de la palabra de Dios, y dice el texto: desde Moisés pasa por todos los profetas y en toda la escritura le declara lo que decían de Él.
la exposición. Y en último encontramos la reacción de estos hombres. Entonces tenemos la confusión, la exposición y luego encontramos la reacción después de la exposición. En primer lugar, veamos la primera escena del texto. Estos discípulos van caminando en un polvoriento camino a una aldea que nadie conoce hasta este momento. Emaús se hace famosa por este relato del Evangelio de Lucas. Y estos dos hombres se hallaban desconsolados, devastados, están totalmente confundidos. Hermanos, todas sus esperanzas, sus sueños con relación a Jesús han desaparecido. Este Jesús no era lo que nosotros esperábamos. Van tristes. La muerte de Jesús no hacía parte del concepto que ellos tenían de lo que era un Salvador, de lo que era un Redentor. Y estos que estaban esperando quizás otra cosa, porque ellos mismos manifiestan, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero parece que su expectativa era que lo hiciera con armas. ¿De qué sirve un Mesías muerto, hermano? ¿De qué sirve un Salvador que muere, que es entregado a los romanos y que luego es crucificado sin poder, sin organizar una revolución, sin levantarse en armas? Y estos hombres van meditando en todas estas cosas. Su esperanza ha muerto después de todo lo que ellos habían esperado. Y al igual que los apóstoles, fíjense que estos discípulos también habían escuchado el testimonio de las mujeres. Estos dos discípulos que van a Emaús también, no, sí, hay unas mujeres, pero ¿quién les va a creer? Es decir, al igual que los apóstoles, habían tenido a las mujeres por loca, por una tontería. Y ellos van hablando, y qué escena maravillosa, ¿no? Van entre sí, destrozados por los acontecimientos, sin encontrarle un sentido, y de pronto un tercer caminante se les acerca. Maravillosa la escena. Alguien se les une, y dice el texto que es Jesús mismo, y es muy común, ¿cierto? En esta época de Jesús, con unas vías tan transitadas, que se encuentren caminantes y que comiencen a hablar. Y es Jesús quien se acerca y ahora camina con ellos. Y lo maravilloso es que los buenos maestros siempre hacen buenas preguntas, ¿no? Buenos maestros siempre hacen buenas preguntas. Y Jesús no es la excepción. Jesús entra a ellos con preguntas. ¿Y qué preguntas bien interesantes? Jesús les dice, miren, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen entre vosotros? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué están tan tristes? ¿Usted se imagina a estos dos discípulos caminando con ese ahínco ahí, con esa desesperación? Y sale alguien y les pregunta esto. Yo creo que frenaron en seco así. Lo miraron y mira, ¿acaso eres tú el único? No importa si eres extranjero. Pero en Jerusalén no se habla de otra cosa. En Jerusalén todos están hablando de lo que aconteció. Y parece que Lucas da el nombre de una de estas personas llamado Cleofas, porque parece que Lucas recibe directamente el testimonio de ese hombre. Y la segunda pregunta de Cristo es más interesante. ¿Quiere más detalle? Bueno, ¿qué cosas? Y aquí está la respuesta. Esa pregunta de Jesús de preguntar qué cosa fue con la intención de obtener una respuesta más detallada. Díganme detalles. Y ahora el compañero de Cleofas se une a la conversación y juntos contestan un resumen de todo. Y miren el resumen que ellos tienen. Fíjense que es bien interesante saber que ellos saben muchas cosas acerca de Jesús. ¿Qué saben ellos? Ellos saben que Jesús Nazareno fue. Y empiezan a dar una descripción de Jesús. Le dice, Jesús fue un varón profeta. Es decir, fue alguien que hablaba en nombre de Dios. Más específicamente, fue un profeta que describió lo que Dios tenía que decir en ese tiempo. Ellos lo sabían. Ellos también sabían y conocían algo acerca de Jesús. Y es que fue poderoso en, dice el texto, en obra y en palabra, les comienza a decir, ¿cierto? Estamos en el verso 19. Poderoso en obra y palabra. Es decir, hizo innumerables milagros. A través de su ministerio demostró que tenía autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad,
sobre el enemigo, fue poderoso, pero no solo en obras, sino también en lo que decía, era poderoso, era asombroso, demostró poder y habló como ningún otro hombre. Wow. Además de eso, estos hombres también sabían que su persona era agradable delante de Dios. Dice, delante de Dios, y no solo de Dios, sino también de todo el pueblo. ¿No les parece asombrosa esa descripción? Estos dos hombres saben perfectamente acerca de Jesús. Y estos hombres también saben quiénes han entregado a Jesús a muerte para que lo crucifiquen. No le echan la culpa a Pilato. Estos hombres dicen, le entregaron, fueron los principales sacerdotes. Ellos son los responsables. Y fue sentenciado a muerte por la élite religiosa. Así que estos hombres tienen un panorama completo. Y ahora estos hombres van más allá y comienzan a hablarle un poquito de las expectativas que ellos tenían de este Jesús. Le decía, miren, caminante extraño, parece muy latino, ¿cierto? Los latinos somos los que nos encontramos a alguien y le contamos toda nuestra vida en la fila de un banco, ¿no? Sí, imagínate, y sacamos la billetera, mis hijos, mira, este pequeño. Pues uno parte del hecho que no lo va a volver más, ¿cierto? En la fila, en un Transcaribe va contando, mira, y tú, sí, no, sí, ¿para dónde va? No, imagínate. Estos caminantes ahora todavía se van más allá y dice, te voy a contar algo más. Además de todo lo que te he dicho, eso es lo que él era. Nosotros teníamos unas expectativas con él. Nosotros esperábamos algo de él. Y lo que nosotros esperábamos es que este fuera el que redimiera a Israel. Ahora usan una palabra muy importante, redimir. Estas personas saben, porque son israelitas, que para redimir hay que dar un pago. El que redime tiene que pagar. El que redimía a un esclavo era porque pagaba por él. Acaban de celebrar la Pascua, que es el recordatorio de eso. El pago, el cordero es el pago de la Pascua por la salvación, para que la muerte no entrara en la casa de ellos en Egipto. Es decir, sabe que la redención amerita un pago, pero lo que ellos no esperan es que sea el mismo Salvador quien tenga que morir para redimir. No lo entienden. Así que van confundidos. Y a pesar de que ya otros le han dicho, miren, nosotros teníamos una expectativa, esperábamos eso, pero nos los mataron y ahora no tenemos esperanza. Y sí, hay unos que dicen que le han visto, pero nosotros no creemos eso y estamos convencidos de que aquí finalizó todo. Y yo creo que esto que ellos están diciendo demuestra lo profundo que estaba arraigado en sus corazones, de que no compaginaba la idea de que el Mesías muriera. Ellos no podían creer eso. Van devastados. Y yo lo que creo es que estos hombres demuestran en medio de su confusión de que es posible saber muchísimas cosas acerca de Jesús. Estos hombres sabían, mira, esto es un profeta, hablaba de parte de Dios, esta es una persona que fue poderoso en milagros, poderoso en palabra delante de Dios y de los hombres. Sin embargo, la expectativa que ellos tenían de Jesús no les permitía ver lo que Jesús realmente era. Es decir, una expectativa indebida, una expectativa inadecuada de lo que es Jesús nos lleva a desconocer quién es Él. A pesar de todo el conocimiento que puedas tener de Jesús, a pesar de todo lo que sepas, pero esta confusión es producto de que no está llenando sus expectativas. Y así hay muchísima gente. Hay muchísima gente que llega hoy a Jesús con una expectativa incorrecta. Y producto de llegar a Jesús con la expectativa incorrecta de que es quien le va a resolver tal problema, el que le va a conceder tal empleo, de que ya estoy pasando, se me está quedando el tren y este es el que me va a levantar el novio que está por ahí, este sí es el que me va a hacer millonario. Es decir, llegar con una expectativa indebida, inadecuada de lo que es Jesús, no permite ver lo que realmente Él es. Una confusión grandísima cuando no está llenando mis expectativas. Aquel que escuchó que si venía Cristo todos sus problemas se iban a arreglar. ¿Cierto? Yo le digo, ve acá, mira, tú estás bien llevado. Tú lo que necesitas es venir a Cristo y todos esos problemas se te van a ir. Que cuando viene a Cristo no sucede, ¿qué le pasa? Se confunde, ¿sí o no? Se desinfla.
Y entonces, oh, sí, 20. Esto es comprobado, garantizado la devolución de tus ofrendas. Porque lo vende como un producto. Como, mejor dicho, quien va a solucionar absolutamente todo. Y cuando no está llenando mis expectativas, este Jesús parece decepcionar. Estos hombres van en realidad decepcionados. Nosotros que pensábamos, lo vimos y dijimos, este es. Después de la alimentación de los 5,000 lo quieren hacer rey. Este es. Lo quieren hacer rey. Y yo creo que una confusión parecida hay en nuestro tiempo. Porque se predica un Cristo distorsionado. Un Jesús que parece más político. Un Jesús que parece más empresario que Cristo Salvador. Un Jesús que parece más doctor y médico. Un Jesús que parece más bombero. La línea de emergencia. Mira, Él está allí. Cuando tú lo necesitas simplemente llama y ya, y Él aparece. Un Jesús que se parece más al genio de la lámpara de Aladino que al verdadero Salvador. Y dado que se predica un Jesús distorsionado, se presenta esta misma confusión. Es decir, se pretende hoy día predicar de un Jesús que ofrece carros, pero que tiene que entrar a Jerusalén en un pollino prestado. Amén. Se pretende hoy predicar a un Jesús que ofrece casa y apartamento, pero que le toca nacer en un pesebre, porque no hay posada para Él. Un Señor que dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Ese Jesús distorsionado que hoy se pretende predicar diciendo, no, ese da casa. Y quien no la quiere, mi hermano, voy de primerito, a las 7 estoy allá. Y cuando no sucede, ¿qué viene? La decepción y la confusión. Mira, yo esperaba una cosa y ahora no es. Y yo lo que digo es que muchas veces ese definitivamente no se parece al Jesús del Evangelio. Y la solución a esa confusión, ¿cuál es? ¿Cómo salimos de esa confusión? Bueno, la solución a esa confusión es la exposición a la palabra de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto de esta mañana. ¿Cómo salir de esta confusión como la que estos hombres llevan? Porque tenían una expectativa indebida de Jesús. La solución a la confusión es la exposición. Y eso está en el verso 25 al 27, la exposición. Y usé para este sermón la palabra exposición por dos razones. Primero, porque vemos a Jesús exponiendo la palabra de Dios. El expositor vivo de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque también habla de exponernos nosotros a la palabra de Dios. Es decir, en la medida que nosotros exponemos y nos exponemos a la palabra de Dios, esa confusión se va porque entonces entendemos realmente quién es Él. Amén. Y Jesús ahora va a exponerle a estos hombres. Versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, a mí este versículo 27 me encanta. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿No les parece hermoso? La confusión y la incredulidad de estos dos se va a ir con la exposición magistral de Jesús, de las escrituras. Estos discípulos habían mostrado su necesidad de entender lo que en realidad había sucedido, de comprender qué era lo que había pasado. Es decir, ellos debían saber no solo que era necesario que estas cosas sucedieran, sino que Jesús había de resucitar de entre los muertos y que su muerte y su resurrección hacían parte de su obra salvadora. Por lo que el texto está diciendo, con el Antiguo Testamento era suficiente para que ellos entendieran eso. Pero no lo habían entendido. Debían entender que lo que había sucedido era el plan de Dios, que así era necesario que ocurrieran las cosas. Y las preguntas del Señor y su respuesta, lo que ellos habían dicho, ahora estaban poniéndolos en el lugar correcto para que Jesús les explique. Eso sí, primero le da una pequeña exhortación.
ligera. Les dice, oh, insensatos. Ese predicador no lo invitarían en muchos lugares hoy. Me dijo insensato. Me voy dolido con el predicador. Bueno, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, esta confusión viene producto de no entender y creer lo que la Biblia dice. Esta confusión viene de no entender y no creer. Y ellos estaban pasando por eso, producto de eso. Y ahora Jesús les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es decir, ellos, al igual que todo el pueblo, esperaban un Mesías que venciera a sus opresores, que matara a los romanos, que se entronara como rey. Y dicen, no, lo que era en verdad necesario que sucediera es precisamente eso. Y fíjense que Jesús retó varias veces a todos sus opositores y le preguntaba, ¿ustedes no han leído? ¿Ustedes no saben? A Nicodemo es capaz de decirle, oye, tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Es decir, ¿cuál es el entendimiento que tienes de lo que realmente ha sucedido? Estas cosas eran necesarias. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, fue necesario matar un animal para que con la piel del animal los cubriera, porque ahora sentían vergüenza por su pecado. Después del diluvio de Noé hubo un sacrificio. Y todo el sistema que estaba establecido del sacrificio tenía que recordarle que esa es la paga del pecado para poder redimir. Todo apuntaba a Jesús y comenzó desde Moisés. Wow. Mire, en Moisés esto, en los profetas esto, en los salmos esto. Los profetas dicen esto, el profeta Isaías dice esto. Imagínense ese camino de Emaús con una exposición así. Y lo repito, solo cuando nos exponemos y cuando exponemos la palabra de Dios, lo que Él dice, no lo que yo quiero oír, lo que Él dice, cuando nos exponemos a esta verdad podemos comprender realmente quién es Él. Y sabe qué maravilloso es saber que cuando nos acercamos a su palabra, la Biblia es el único libro en toda la historia donde su autor se hace presente cada vez que usted la lee. Me estoy comunicando. Es decir, su autor se hace presente cada vez que usted la lee. Qué maravilloso, ¿no le parece? Y cuando nos exponemos a Él, este expositor vivo, el mismo espíritu que la inspiró es capaz de iluminarnos. Y ahora comprender realmente quién es Él. Comprender que Jesús es más que el niño del pesebre. Comprender que Jesús es más que un adorno en la linda fecha que se guarda en el closet y se saca cada Navidad para ponerlo. Comprender que Jesús es más que un pensador influyente de nuestro tiempo. Más que un filósofo, más que un empresario, más que un médico. Que Jesús es más que un entrenador personal para que conquistes todo lo que te propongas. No, que Él es el Salvador, porque verdaderamente lo que nosotros necesitábamos era un Salvador. Si nuestro mayor problema hubiese sido plata, nos hubiesen mandado un empresario. Si nuestro mayor problema hubiese sido de salud, nos hubiesen mandado un médico. Por cuanto nuestro peor problema es la perdición del corazón a causa del pecado, lo que más necesitábamos era un Salvador, y Él es el Salvador de nuestra alma. Él es el Mesías prometido por todos los profetas, es el cumplimiento de la promesa y de la palabra de Dios. Es el único camino al Padre, la fuente de toda sabiduría, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y quien un día en gloria y majestad volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, volverá a juzgar al mundo, y toda obra oculta va a salir a la luz. Toda criatura será juzgada. Él vendrá por su iglesia, de quien es la cabeza y de quien es su novio.
Él es el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la puerta, el pan de vida, la resurrección y la vida, la vid verdadera, la luz del mundo, el todo en todos. Él es Jesús, nuestro Salvador. Todo se trata de Él, porque todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Todo se trata de Él. Y cuando entendemos esto, cuando somos expuestos a esta realidad de quién es Él, Jesús le abre las Escrituras. Y cuando las Escrituras, no tus expectativas, lo que dice la palabra, es expuesto, entonces sucede algo impresionante y nos lleva a nuestro último punto en la mañana de hoy. La reacción de estos hombres desde el verso 28 en adelante. Dice el texto que ellos van a la aldea y que Jesús hace como que se va más lejos. Es decir, diciendo yo tengo dónde quedarme. No es que estaba para ver si ellos lo invitaban, no, su reacción es esperando que estos hombres, producto de lo que han escuchado, hagan lo que van a hacer. Estos hombres no quieren que este tercer caminante, después de haberle expuesto de esa forma las Escrituras, se vaya. Vente. Le ruegan y prácticamente lo obligan a quedarse. Es decir, no es hospitalidad. Es el deseo de seguir escuchando. Es el deseo de seguir entendiendo lo que este hombre les está diciendo, este caminante incógnito. Y lo que sucede es maravilloso, versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Por qué esto es impresionante? Porque ¿quién debía hacer esto que Jesús está haciendo? El dueño de la casa donde llegaron. El anfitrión es quien hace esto. Pero estos hombres ni siquiera se han dado cuenta. Están tan metidos en lo que Él está diciendo de que en medio de todo es Jesús quien hace. Y en ese momento, en la forma en la que Jesús bendice y parte el pan, es que ellos se dan cuenta quién es. Entonces, dice el verso 31, los ojos le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y en ese momento, Él desapareció de su vista. Y en este momento es momento oportuno para ponerse a pelear. ¿Por qué no me dijiste? ¿Viste tú? Yo sí sabía. Pero ¿qué va? Estos dos hombres se quedan mirando el uno al otro y se decían, oye, ¿qué acaso no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Wow. Es decir, este es el efecto que produce estar expuesto realmente a la palabra de Dios. Algo en nuestro corazón comienza a arder. Algo en lo más profundo de nuestro ser comienza a prenderse, comienza a arder nuestro corazón. Y dice que estos hombres se levantan, van a Jerusalén, donde estaban los otros, y ellos también comienzan a contar lo que les aconteció en el camino. Él me abrió el entendimiento, Él me abrió los ojos. Él lo reconocimos cuando partió el pan. Y yo lo que creo es que todo lo que Jesús les dijo en cuanto al Antiguo Testamento con relación al mismo y acerca de su muerte, los dejó abrumados. Sus corazones fueron encendidos. Y este es el efecto verdadero de la palabra de Dios. Cuando somos expuestos a ello, nuestro anhelo de ser un verdadero creyente se enciende. Porque ancla nuestra fe a la realidad. Y esto produce gran gozo, hermano. Arde en nuestro corazón. Cuando conocemos la verdad de las Escrituras, lo que dicen acerca de nuestro Dios, de nuestro Salvador, cuando comprendemos que Él está desarrollando su plan redentor, que todo se está logrando según su propósito soberano, nuestro corazón arde en lo más profundo. Yo lo que creo es que estos hombres son el reflejo, la reacción de estos hombres, la respuesta de estos hombres es lo que debe suceder en todo corazón que se expone a la verdad de la palabra de Dios. No es lo que te han contado acerca de Jesús. No lo que en Navidad la gente quiere recordar, la parte bonita.
¿cierto? La historia de Belén es muy bonita, pero la historia del Monte Calvario, del Gólgota, es muy dura. El panorama completo de quién es Jesús. Él puso fuego en sus corazones porque comprendieron las escrituras, lo que de él decían. Y este ardiente gozo fue tan abrumador que salieron. En medio de la oscuridad de la noche regresaron para comunicar a todos lo que les había pasado. Cuando la verdad de las escrituras queda clara, esta es la reacción, hermano. Salimos a contarle a otros lo que pasó con nosotros. Déjame contarte lo que pasó conmigo. Él me encontró, el corazón arde con gozo, con fuego, y el corazón da testimonio de que es más allá de una historia, de que Él ha transformado nuestra vida. Amén. Y este puede ser el día en que tu reacción puede ser exactamente la misma de estos hombres. Decir, quizás en lo más profundo de tu corazón algo arde hoy en esta mañana, en lo más profundo. Y lo único que puede producir ese fuego en lo más profundo del corazón es que Él mismo está poniéndolo allí. El expositor vivo, el mismo Señor. Y hoy puede ser el día donde le digas, quiero quedarme por siempre contigo, no te vayas. Quiero estar por siempre contigo. Hoy es el día donde tu corazón puede ser encendido por esta pasión, por este fuego de su palabra. Donde puedes comprender realmente quién es Él. Donde tus ojos pueden ser alumbrados. Donde tu entendimiento puede ser ahora alumbrado por la realidad de lo que Él es. Y si tu corazón en esta mañana arde mientras su palabra es expuesta, es porque Él ha venido a buscarte. Él se ha unido a tu caminar como lo hizo con estos hombres. Y si arde tu corazón en esta mañana, entonces te estás encontrando con Él. Estos hombres dicen, nuestro corazón ardía cuando nos abría las escrituras. Y sabes una cosa, si esta es la realidad de tu vida, vas a tener la misma respuesta y la misma reacción. Serás alguien que sale de este lugar a contarle a todos que tu Redentor vive, que no se quedó en un pesebre, que no se quedó siendo un niño, que creció, que fue poderoso en palabra, en obras, pero que un día tuvo que ir a morir a causa de mi pecado para poder reconciliarme con el Padre, pero que no se quedó en esa tumba, que resucitó al tercer día y que hoy es nuestro intercesor y que hoy es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él mismo se hizo carne para entendernos y comprender nuestro dolor y nuestra humanidad. Porque tenemos un sumo sacerdote que entiende por cada una de las cosas que pasamos, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y hoy puede brindarnos el oportuno socorro y descanso para nuestras almas. Salimos de este lugar a decirle, me encontré con Él. Y mi corazón hoy arde. Me encontré con Él y ahora entiendo verdaderamente quién es. Es mi Salvador, es mi Señor, es mi Redentor. Me encontré con Él porque mi Redentor vive, por lo cual hoy tengo esperanza. Hoy pertenezco a su familia. Hoy soy su hijo por lo que Él ha hecho. Así que donde estás te quiero invitar a cerrar tus ojos en esta mañana. Y que juntos podamos examinar en lo profundo de nuestro ser. Si tal como estos hombres, mientras las escrituras eran expuestas, eran abiertas, ¿qué tal si tu corazón en esta mañana también está ardiendo de esa manera? Y si tu corazón arde, es porque hoy el resucitado, nuestro glorioso Salvador, ha venido a alumbrar tu entendimiento. Ha venido a alumbrar tus ojos para que puedas verle tal cual es. No es una linda historia de Navidad. Es Dios haciéndose carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque esto era necesario. Tan pronto el pecado entró a la humanidad,
Tan pronto Adán y Eva caen en el Edén, la sentencia a la serpiente es que va a recibir una herida mortal, pero no sin antes herir a la simiente de la mujer con una herida dolorosa en el calcañar. Ese sufrimiento de Cristo era necesario para dar un golpe certero y mortal al enemigo de nuestras almas. Un golpe en la cabeza. Para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado. Para que nosotros ahora podamos ser siervos de la justicia, rendidos a los pies de nuestro Salvador. Quizás durante muchísimo tiempo has tenido una imagen distorsionada de lo que Jesús es. Quizás para ti Jesús es alguien que quiere arruinar tu vida. Quizás para ti Jesús es alguien que no te quiere dejar vivir en los placeres de tu juventud. Pero no te equivoques, porque ha venido a mostrarte quién realmente es y qué hizo por amor a ti. Por amor se hizo hombre. Y la historia del establo en Belén solo tiene sentido por lo que ocurriría después, por su entrega en la cruz. Porque en esa cruz ocupó nuestro lugar, lo que era necesario para traernos a su familia, para hoy ser llamados hijos de Dios. Y quizás enfrentamos el mismo ciclo de estos dos hombres camino a Emaús. Quizás la primera es la escena actual de nuestra vida y todo es confusión. Hay cosas que suceden que no entendemos. Hay cosas que han ocurrido y que teníamos una expectativa distinta. Y que producto de la expectativa que teníamos, hoy nos sentimos decepcionados. Hay personas en este lugar aún que sienten y creen que Dios les falló. Hay personas que creen, producto de una falsa expectativa, que Él ha dejado de amarte. No te equivoques. La Biblia dice que nada te puede separar de su amor. Y todas las cosas que listas son malas: la tribulación, la angustia, la desnudez, la persecución, el hambre. Nada te podrá separar de Él. Nada te podrá separar de su amor. El amor de Dios que fue manifestado en Cristo Jesús. Nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir te podrá separar de su amor. Eso es lo que en realidad es Él, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo por amor a ti. Así que no te equivoques producto de una falsa expectativa. Así que si esa es la etapa en la que te encuentras, la solución para esa confusión es exponernos a la realidad de la palabra de Dios, a que Él, mediante su palabra, ahora haga arder nuestro corazón. Dile: Señor, por medio de tu Espíritu Santo, aplica eficazmente tu palabra en mi corazón. No quiero coleccionar historias bíblicas. No quiero coleccionar sermones dominicales. Quiero que realmente tu palabra sea viva en mi vida, Señor. Aplícala en mi corazón. Transforma mi corazón. Transforma mi vida, Señor. Transforma todo cuanto yo soy. Hazme más como tú. Llévame a la estatura del varón perfecto de Cristo. Quita todo lo que no te agrada. Aplica eficazmente tu palabra a mi corazón y que Él arda. Que mi corazón arda. Que la pasión por ti sea encendida, Señor. Mira cuántos corazones en este lugar, Señor, necesitan ser avivados. Cuántos necesitan ser encendidos, Padre bueno. Cuántos corazones se han enfriado producto de lo que ha sido el desgaste de este año, las circunstancias, todos los problemas y las dificultades, Señor, han endurecido nuestro corazón. Y el corazón endurecido es como el camino, decías tú en la parábola del sembrador,
que aunque la palabra es tirada y es sembrada, no logra penetrar, porque está duro como el camino, producto de lo que ha transitado por encima de él. Hoy pedimos la lluvia de tu palabra, Señor, para que nuestro corazón sea ablandado, para que tú nos transformes nuestro corazón de piedra y nos des un corazón de carne, como un día lo prometiste. Un corazón donde tu palabra es impresa, un corazón donde tu palabra es puesta de tal manera que obedecerla es nuestro mayor deleite. Danos un corazón, Señor, que anhele agradarte. Danos un corazón que anhele más de tu presencia, y que más que propósitos de año nuevo sea la determinación de nuestra vida, y que nuestra decisión sea seguirte, servirte, y que después de nuestra confusión, producto de la exposición a tu palabra, Señor, nosotros tengamos la misma reacción. Salgamos a decirle al mundo: mi Salvador vive, Él no está muerto, yo me encontré con Él. Él transformó mi corazón, Él transformó mi vida, Él ha hecho esto. Salgamos a anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que queremos, Señor. Y gracias porque tu palabra alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y porque podemos ser transformados por ella. Aplícala eficazmente en nosotros, y que podamos salir con el corazón ardiente, y que esta sea la mejor celebración de Navidad posible. Que Navidad, la verdadera Navidad, es cuando eres capaz de encender un corazón, cuando eres capaz de nacer en una vida para traer nuevo nacimiento y nuevo comienzo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.